William Harper era el epítome de un hombre trabajador y confiable. Nacido y criado en un pequeño pueblo suburbano, su vida era de estructura y disciplina. Su padre, un oficial del ejército retirado, le había inculcado los valores del trabajo duro, la honestidad y la responsabilidad. William adoptó estos principios, formando una vida que reflejaba la visión disciplinada de su padre. A los 32 años, William era muy respetado en su trabajo como contador en una empresa de tamaño medio. Sus días eran metódicos, se despertaba temprano, iba al trabajo, regresaba a casa para cenar con su esposa y se preparaba para otro día. Para muchos, esta previsibilidad parecía aburrida, pero para William era reconfortante. Creía que la vida no necesitaba emoción para ser significativa, solo necesitaba consistencia. Izuna, por otro lado, era un torbellino. Criada en la bulliciosa ciudad, prosperaba con el caos y la emoción. A los 28 años, era una diseñadora de interiores freelance, conocida por su brillantez artística y su personalidad animada. Era el tipo de mujer que podía iluminar cualquier habitación con su risa y encanto, atrayendo a las personas sin esfuerzo. Pero debajo de su exterior magnético había una mujer profundamente insatisfecha con su vida. Izuna anhelaba emociones y aventuras, cualquier cosa que rompiera la monotonía de la existencia diaria. Aunque amaba a William por su confiabilidad, a menudo se sentía atrapada por su naturaleza excesivamente estructurada. Para ella, él representaba estabilidad, pero la estabilidad pronto comenzó a sentirse como una jaula. Cuando William e Izuna se conocieron por primera vez, fue un clásico caso de opuestos que se atraen. William estaba cautivado por la espontaneidad de Izuna, mientras que Izuna admiraba la firmeza de William. Sus diferencias parecían equilibrarse. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. William adoraba el espíritu libre de Izuna, e Izuna se sentía segura con la devoción de William. Viajaron, rieron y construyeron una vida juntos. Pero a medida que la fase de la luna de miel se desvanecía, las grietas en su relación comenzaron a mostrarse. El apetito sexual de Izuna no tenía igual, y aunque William hacía todo lo posible por satisfacer sus deseos, a menudo no lo lograba. Su naturaleza reservada no se alineaba con la pasión ardiente de Izuna, creando un abismo que se ampliaba con el tiempo. Al principio, Izuna intentó reprimir sus frustraciones, convenciéndose de que el amor era más importante que la satisfacción física. Pero cuanto más trataba de ignorar sus necesidades, más inquieta se volvía. Eventualmente, su insatisfacción se derramó en su vida diaria. Ella se volvió distante, malhumorada y fácilmente irritable, mientras que William, ajeno a la verdadera causa, lo atribuía al estrés laboral. La caída de Izuna en la infidelidad fue un proceso gradual que se convirtió en algo que nunca había planeado. Al principio, su insatisfacción con su matrimonio le parecía una fase. Intentó abordarlo sutilmente, dejando caer pistas a William sobre darle más emoción a su relación. Sin embargo, la naturaleza predecible de su esposo hizo que tales esfuerzos fueran inútiles. Por cada sugerencia íntima que hacía, William respondía con incomodidad, sin comprender la profundidad de su anhelo. Inicialmente, recurrió a sus amigos en busca de consejo, disfrazando su frustración como desahogo inofensivo. Le sugirieron terapia de pareja o hablar abiertamente sobre sus sentimientos, pero Izuna sabía que esos caminos no llevarían a nada. Comenzó a buscar otros escapes, empezando con intercambios coquetos que le daban un vistazo de la emoción que tanto extrañaba. La primera infidelidad fue inesperada. Ocurrió durante una reunión con un cliente cuando Izuna se sintió atraída por un hombre atractivo, llamado Daniel. Era encantador, seguro y atento, el completo opuesto de la conducta reservada de William. Lo que comenzó como una charla inocente se intensificó cuando Daniel se inclinó cerca, susurrándole cumplidos que hicieron latir su corazón más rápido. Era la primera vez en años que Izuna se sentía deseable, y la intoxicación de eso era irresistible. Esa noche, su reunión se convirtió en tragos, que llevaron a una noche impulsiva en una habitación de hotel. Cuando despertó a la mañana siguiente, la culpa la invadió. Pero en lugar de confesar o cortar lazos con Daniel, lo racionalizó. Esto fue solo una vez, se dijo a sí misma. No significa que no ame a William, solo necesitaba sentir algo. Lo que Izuna pensó que era un desliz de una sola vez, rápidamente se convirtió en una serie de aventuras. Comenzó a buscar hombres que pudieran darle la emoción y la pasión que sentía que le faltaba a su matrimonio. Algunos eran clientes, otros eran desconocidos que conocía durante salidas. Cada encuentro traía una descarga de adrenalina, una escapatoria temporal de la monotonía de su vida. Su teléfono se convirtió en su posesión más guardada, una bóveda de secretos que contiene mensajes explícitos, registros de llamadas y fotos.
Guardaba cada contacto bajo nombres inespecíficos y borraba los historiales de chat siempre que era posible. Aún así, se volvió más audaz con cada aventura, creyéndose invencible. En su mente, Izuna justificó sus acciones culpando a William. Se convenció a sí misma de que él era la razón de su infidelidad. Si él pudiera satisfacerme, no tendría que buscar en otro lado, pensó. Él es el que está fallando en este matrimonio, no yo. Estas racionalizaciones le permitieron continuar sin remordimientos, incluso cuando la lista de sus parejas crecía. Con el tiempo, dejó de ver sus acciones como traición y comenzó a verlas como autoconservación. Lo que comenzó como una serie de encuentros fugaces, pronto se convirtió en una adicción en toda regla. Izuna anhelaba la emoción de sentirse deseada, la validación que provenía de saber que la querían. A menudo pasaba por sus contactos, seleccionando su próximo encuentro como un comprador hojeando un catálogo. Incluso los riesgos asociados con su doble vida aumentaban la emoción. Andar a escondidas a espaldas de William, inventar excusas para sus ausencias y borrar mensajes incriminatorios se convirtieron en parte del juego. Era emocionante y no quería que terminara. Mientras Izuna vivía su doble vida, William permanecía felizmente ignorante. Su confianza en ella era inquebrantable y no veía razón para cuestionar su comportamiento cada vez más errático. Atribuía sus noches tardías y frecuentes ausencias a compromisos de trabajo, sin sospechar nunca que su esposa llevaba una vida que él no podía imaginar. La devoción de William por Izuna era su punto ciego. La amaba profundamente y creía que su matrimonio, aunque no perfecto, se basaba en un fundamento de respeto mutuo y amor. Incluso cuando Izuna se distanció, él lo atribuyó al estrés e hizo esfuerzos por apoyarla de cualquier manera posible. Hubo momentos en que las grietas en su relación se hicieron aparentes. Izuna a menudo le gritaba a William por cosas triviales. Su paciencia se agotaba mientras equilibraba su vida doble. Se volvía cada vez más secreta, protegiendo su teléfono como un salvavidas y negándose a compartir detalles sobre su día. William notó estos cambios, pero los desestimó como subproductos de su exigente trabajo. Incluso sugirió una escapada de fin de semana para reavivar su romance, pero Izuna se negó, alegando que estaba demasiado ocupada. El punto de inflexión llegó un miércoles común. William, exhausto de un día particularmente agotador en el trabajo, decidió regresar temprano a casa. Esperaba encontrar a Izuna allí, pero la casa estaba vacía. Al entrar a la cocina, notó que su teléfono vibraba sobre el mostrador. Era una escena inusual. Izuna nunca dejaba su teléfono desatendido. La curiosidad le ganó, y miró la pantalla. El nombre Ethan apareció, y una punzada de inquietud se instaló en su pecho. Después de un momento de duda, William contestó la llamada, pero no habló. «Hola, Izuna», dijo la voz de un hombre, con un tono casual pero insinuante. «Estás completamente loco por las relaciones casuales. ¿Lo sabías? 20 parejas y aún no estás satisfecho. Si quieres otra vez, házmelo saber. Estoy listo cuando tú lo estés». El mundo de William se hizo añicos en ese instante. Se quedó allí, congelado, mientras el peso de la traición caía sobre él. Incapaz de contener su incredulidad, William desbloqueó el teléfono de Izuna usando su código. Un número que pensaba era un testimonio de su confianza. Lo que encontró lo dejó aturdido. Mensajes explícitos, fotos y registros de llamadas pintaban un cuadro vívido de sus aventuras. La naturaleza casual de las conversaciones, el intercambio descarado de imágenes explícitas y la cantidad abrumadora de hombres involucrados eran demasiado para que William pudiera procesar. No era solo infidelidad. Era toda una vida que ella había escondido de él. William no sabía cuánto tiempo estuvo ahí, mirando la evidencia condenatoria. Un torbellino de emociones lo envolvió. Ira, desamor, humillación. Revisó mentalmente los años que pasaron juntos, buscando señales que pudo haber pasado por alto, pistas que podrían haberle advertido. Pero lo que más dolía era darse cuenta de que la mujer a la que había dedicado su vida lo había traicionado de manera tan completa. Decidió esperar a que Izuna regresara, con su ira hirviendo bajo la superficie. Ensayó lo que diría, cómo la confrontaría, pero sus emociones amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Cuando Izuna finalmente tropezó a través de la puerta, apestando a alcohol y sonrojada por su última escapada, William estaba listo. La confrontó de inmediato, su voz temblando con una furia apenas contenida. Al principio, Izuna se rió de sus acusaciones, intentando desviar y negar. Pero cuando él le mostró la evidencia en su teléfono, su actitud cambió. Se dio cuenta de que ya no tenía sentido mentir. «Soy adicta al sexo, William», dijo ella, sin rastro de remordimiento en su voz. «No puedes satisfacerme. Ningún hombre puede.
Así es como soy. Sus palabras eran como un cuchillo en su corazón. William no podía comprender cómo la mujer que amaba podía decir tales cosas tan casualmente. Su ira se desbordó, y la discusión se convirtió en una pelea a gritos. Izuna intentó justificar sus acciones, culpándolo por no satisfacer sus necesidades y desestimando su dolor como una reacción exagerada. Cuanto más hablaba ella, más sentía William que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras Izuna seguía soltando excusas, la ira de William llegó a un punto de quiebre. En un momento de furia ciega, la agarró de la cabeza y la estrelló contra el espejo de su habitación. El vidrio se rompió, cayendo en fragmentos mientras Izuna caía al suelo. La sangre se acumuló a su alrededor mientras ella jadeaba, su vida escapando con cada segundo que pasaba. «Te lo mereces», murmuró William, aunque su voz temblaba con pesar. Se quedó allí, congelado, mientras la realidad de lo que había hecho se hundía en él. Mientras el cuerpo sin vida de Izuna yacía extendido en el suelo entre vidrios rotos, William permanecía inmóvil. Sus manos temblaban, manchadas con su sangre. La casa, que antes era un santuario de su vida compartida, ahora llevaba la marca de una tragedia brutal. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, interrumpido solo por la respiración entrecortada de William. Su mente corría, repitiendo el acto horrible una y otra vez. No podía comprender cómo había llegado a esto. Había amado a Izuna con todo su corazón, y sin embargo, aquí estaba, muerta por sus manos. La traición, las mentiras y la confrontación ardiente lo habían empujado a un lugar al que nunca pensó que podría llegar. William se arrodilló junto a Izuna, sacudiendo sus hombros como si intentara que despertara. «¿Por qué me hiciste hacer esto?», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué no podías simplemente ser honesta? ¿Por qué no podías detenerte?» Su confesión de que era adicta al sexo, incapaz de ser satisfecha por él o por cualquier otro hombre, resonaba en sus oídos. Las palabras eran tanto una justificación de sus acciones como una daga en su corazón. Pero ahora, no había vuelta atrás. William sabía lo que había hecho. Sabía las consecuencias. Sin embargo, por un breve instante, su mente consideró la posibilidad de escapar. ¿Podría ocultarlo? ¿Podría huir? Entró en el baño, mirando su reflejo en el espejo. Su rostro era irreconocible, torcido de angustia, manchado de sangre y ensombrecido por la culpa. «No», murmuró para sí mismo. «Tengo que enfrentar esto. Tengo que decir la verdad». William regresó al dormitorio y alcanzó el teléfono de Izuna, que todavía estaba sobre la cama. Marcando 911, respiró hondo. Su voz temblaba mientras hablaba. «Soy William Archer. He matado a mi esposa. Por favor, envíen a alguien». Los minutos que siguieron se sintieron como una eternidad. William se sentó en la sala, con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. Su mente se desvió hacia los recuerdos de Izuna, su primera cita, el día de su boda, los primeros años de su matrimonio cuando todo parecía perfecto. Cuando llegó la policía, encontraron a William sentado tranquilamente, su rostro desprovisto de cualquier resistencia. Los señaló hacia el dormitorio donde yacía el cuerpo de Izuna. Los oficiales se movieron con cautela, sus expresiones cambiando de profesionalismo a un shock contenido al evaluar la escena. «Necesitamos paramédicos», murmuró un oficial, aunque ya estaba claro que era demasiado tarde. En la comisaría, llevaron a William a una fría y estéril sala de interrogatorios. Una sola luz colgaba sobre la mesa, proyectando sombras duras en su rostro cansado. Dos detectives entraron. Su actitud era una mezcla de curiosidad y sospecha. «William, necesitamos que nos cuentes qué pasó», dijo uno de ellos, su tono firme pero empático. William respiró hondo y comenzó a relatar todo. La llamada que había recibido, la evidencia en el teléfono de Izuna, el enfrentamiento y el momento de furia que terminó con su vida. «No lo planeé», dijo, con la voz quebrada. «Solo no pude soportarlo más. Las mentiras, la traición». Ella confesó, y fue como si ni siquiera le importara. Dijo que no era suficiente para ella, que ningún hombre podría hacerlo. Perdí el control. Los detectives intercambiaron miradas, tomando notas mientras William hablaba. «¿Por qué no saliste de la casa? ¿Por qué llamar a la policía?», preguntó uno de ellos. «Porque sé lo que hice», respondió William. «Y sé que merezco pagar por ello». El juicio fue una sensación mediática, el tipo de historia escandalosa que cautivó al público. Los titulares presentaban a William como una víctima comprensiva,
y un asesino a sangre fría. La fiscalía presentó a Izuna como una mujer con problemas, cuya adicción la llevó a un comportamiento autodestructivo, argumentando que William no tenía derecho a quitarle la vida independientemente de sus acciones. La defensa, por otro lado, retrató a William como un hombre llevado al límite por años de tormento emocional. Destacaron las aventuras de Izuna y su confesión sin remordimientos, como el catalizador del momento de ira de William. Amigos y familiares subieron al estrado, pintando un retrato de la vida de la pareja juntos. Los compañeros de trabajo de William lo describieron como un hombre tranquilo y confiable, mientras que los amigos de Izuna hablaron de sus luchas con la intimidad y su incapacidad para comunicar sus sentimientos. Cuando le tocó testificar, William enfrentó al jurado con el corazón pesado. «Amaba a mi esposa», comenzó. «La amaba más que a nada. Pero la mujer que pensé conocer se había ido. Me mintió, me traicionó, y cuando la enfrenté, ni siquiera intentó arreglar las cosas. Me dijo que no era suficiente, como si mi amor y devoción no importaran. Perdí el control. No me enorgullece lo que hice, pero no fue premeditado. Fue un momento de locura nacido del desamor». Sus palabras conmovieron a algunos miembros del jurado hasta las lágrimas, mientras que otros permanecieron estoicos, con expresiones indescifrables. Después de semanas de testimonios y deliberación, el jurado llegó a un veredicto: asesinato en segundo grado. William fue condenado a 20 años en prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 15. El juez reconoció los factores atenuantes, pero enfatizó que quitarle la vida a alguien, sin importar las circunstancias, era inexcusable. La prisión era un contraste evidente con la vida que William conocía. Los días eran largos, monótonos y llenos de momentos de reflexión. Pasaba horas reviviendo sus acciones, preguntándose si las cosas podrían haber sido diferentes. Encontró consuelo en las sesiones de terapia, donde se sinceró sobre sus emociones y comenzó a comprender la profundidad de su dolor y enojo. No estaba solo enojado con Izuna, admitió durante una sesión. Estaba enojado conmigo mismo por no ver las señales, por no ser suficiente, por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Con el tiempo, William se convirtió en un prisionero modelo, ganándose el respeto tanto de los presos como de los guardias. Participó en programas educativos, comenzó a escribir e incluso empezó a ser mentor de reclusos más jóvenes, con la esperanza de ayudarles a evitar los errores que él había cometido. Fuera de las paredes de la prisión, la historia de Izuna se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la adicción y la importancia de la comunicación en las relaciones. Sus amigos y familiares lamentaron su pérdida, mientras otros debatían la moralidad de las acciones de William. Algunos lo veían como una figura trágica, un hombre llevado al límite por la traición de su esposa. Otros lo consideraban un asesino que no pudo controlar su ira. A medida que pasaron los años, William encontró un sentido de paz. Aceptó su castigo y usó su tiempo en prisión para crecer y sanar. Sin embargo, una parte de él siempre llevaría el peso de lo que había hecho. La amaba, escribió en un diario. Incluso después de todo, la amaba. Pero el amor no siempre es suficiente. Ahora lo veo. La historia de William sirve como un duro recordatorio de las complejidades de las relaciones humanas, el dolor de la traición, las profundidades de la adicción y las consecuencias de las emociones descontroladas. Es un relato de amor, pérdida y las elecciones irreversibles que tomamos en momentos de desesperación.